días, tardes ya. Estamos con el doctor Arturo Pueblita, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, obviamente una de las instituciones más importantes en nuestro país, para hablar sobre algunos temas que nos llaman bastante la atención y que son importantes para nuestro conocimiento diario. Doctor, cuéntanos, ¿cuál crees que es el principal reto del derecho en México actualmente? Hola Manuel, oye, pues mucho gusto de poder tener este espacio. Mira, los retos son mayores y además hay una gran efervescencia en el entorno jurídico que estamos viviendo, las discusiones que se están dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, los temas de la prisión preventiva oficiosa, que van más allá de un tema coyuntural y de uno de los temas que han sido bandera en el actual gobierno. Nos topamos con un tema también muy importante de reanálisis y de replanteamiento de nuevas estructuras de determinación de la Constitución y de la organización y funcionamiento de la Constitución, determinar si es viable o no que se inapliquen disposiciones constitucionales, determinar si una disposición constitucional puede ser inconvencional, determinar cómo se resuelven las antinomias en la propia Constitución, lo que significa de alguna manera que se están dando análisis profundos, importantes, y lo que hemos visto, por lo menos hasta el momento, es que de alguna manera en la Suprema Corte se ha tomado la decisión de realizar una interpretación, digamos, lo más tradicional y conservadoramente hablando posible. No me refiero a conservador desde un punto de vista político o económico, sino conservador desde un punto de vista de irse más a los cánones tradicionales, y han evitado tomar una decisión que pudiera llegar a considerarse, digamos, eh, que modifica esta situación. Sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo que nuestro sistema jurídico no está aislado, y por el otro lado estamos viendo lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando exactamente sobre los mismos temas de la prisión preventiva oficiosa y declarándola que es inconvencional, y tomando en cuenta que se trata de resoluciones de una corte que tiene competencia jurisdiccional, o que sus resoluciones son relevantes para el entorno mexicano. Estamos pasando por un momento complicado en este sentido. Al mismo tiempo estamos viendo que avanzan aprobaciones de normas en la Cámara de Diputados que son franca y abiertamente contrarias al texto constitucional y que pasen en una primera instancia. Estoy hablando específicamente de los temas de la Guardia Nacional, y al mismo tiempo seguimos pasando en el entorno jurídico, ya para salirme un poco del entorno meramente, del entorno, digamos, de lo más coyuntural, de lo más políticamente relevante. Entramos también en un tema en donde en muchos aspectos de la vida cotidiana ya hemos salido de la pandemia, las escuelas han regresado presencialmente a las aulas, en donde muchas de las oficinas han regresado presencialmente, y sin embargo tenemos un poder judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados que siguen trabajando en un ritmo diferente, lo cual, en mi opinión, es algo terriblemente equivocado, porque uno de los aspectos que más ha sufrido los embates de la pandemia es justamente la afectación que se ha dado en la justicia cotidiana, en la resolución de las controversias del día a día, en la cercanía que debe de existir entre las partes y los juzgadores. Una cercanía, me refiero, en donde se pueda escuchar a las partes, a sus planteamientos, en donde los abogados y abogadas litigantes que se acerquen puedan pedir un expediente, revisar el avance de sus diferentes causas en todas las materias que se están suscitando. Y sin embargo tenemos Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales en las entidades federativas y tribunales especializados que han optado por mantenerse cerrados y que siguen pasando los días como si estuviéramos en el mes 4 o 5 de la pandemia, cuando la realidad económica mundial pues ya no es así. Es muy interesante, hay varios puntos de lo que menciona, doctor, y que me gustaría abordarlo de manera muy concreta. Obviamente se presentó una reforma al Poder Judicial de la Federación que dio paso a una nueva época. La pregunta es, ¿los cambios impulsados en esta reestructura del Poder Judicial de la Federación han sido suficientes o se tiene que reestructurar, sobre todo a raíz de lo vivido, como bien señala, en la pandemia y las experiencias que nos dejó el trabajo, ¿no? Tanto el trabajo en la materia jurídica como el trabajo administrativo en los tribunales.
Sí, mira, ha traído una serie de modificaciones que en mi opinión eran necesarias, ha traído una serie de modificaciones que son acordes a los tiempos que se están viviendo. Siempre cuando se emprende cualquier tipo de reformas, terminarán siendo insuficientes en el tiempo, de manera inmediata o con posterioridad. Sin embargo, sigue existiendo un tema muy importante que es el permitir encontrar un esquema de verdadera independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. Uno de los temas que se vuelven tremendamente importantes, que se ha venido apuntando desde hace tiempo, no es algo que diga yo, existen estudios publicados por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se habla de la necesidad de realizar una serie de reformas a nivel cupular en el Poder Judicial de la Federación y que requieren reformas constitucionales para que, por ejemplo, los ministros de la Corte ya no exista participación por parte del presidente de la República en la selección de estos ministros. Porque si no, sucede lo que vimos el 2 de septiembre, en donde se empezó a decir el presidente estaba arrepentido de las personas que había mandado a la Corte, como si fueran sus enviados, cuando esto no debe ser así. Y además te debo decir que esto no es algo propio de este sexenio, esto es algo que se ha venido dando también con anterioridad. En su momento, el rompimiento que hubo, evidente, cuando había sido propuesto para ministro de la Corte el actual presidente Arturo Saldívar, y que vino un rompimiento con el presidente públicamente, con el presidente de la República, Felipe Calderón, que lo había propuesto. Es decir, tenemos que romper esa inercia y tenemos que encontrar nuevos mecanismos para que la organización y la selección de los ministros de la Corte y los consejeros de la Judicatura atiendan cada vez menos a consideraciones políticas y que se ciña a procesos de selección que tengan que pasar, como sucede con todos el resto de los jueces en el país, que tienen que pasar un examen. Para ser un juez de distrito se necesita haber aprobado un examen muy duro, por cierto, y en cambio para ser ministro de la Corte se necesita tener la cercanía con el presidente para que estés propuesto en una terna. Y además la fórmula establecida en la Constitución, que si llegaran a ser revocadas o rechazadas esas ternas, entonces el presidente puede designar a quien él considere, eso no es algo propio de los tiempos que debiéramos estar viviendo en un México democrático en el siglo XX. Surgen dos ideas nuevamente bajo este punto y voy a intentarlas diferenciar porque me llama mucho la atención. Una va vinculada con lo que acaba de decir y en su primera respuesta y la segunda al final de lo que refirió. Voy por la primera. Esta situación de una corte vinculada, o sea, ciertos factores políticos, como podría entenderse, podría llevarnos, sobre todo en este momento que está hablando de la convencionalidad e inconvencionalidad de las normas, y pues estamos en un proceso de no solo lo referente a la prisión preventiva, el arraigo, sino incluso cuestiones como la ley en materia de Guardia Nacional, como ha señalado. ¿Podríamos hablar que estamos próximos a un divorcio entre el derecho y la justicia? Digamos, Leibniz decía que finalmente había que decir derecho y justicia era tautológico por un derecho justo porque el derecho implica la justicia. ¿Podríamos Correcto. hablar de un divorcio próximo entre el derecho y la justicia? No, yo creo que no. Yo creo que, y coincido con el ministro Lainez en ese sentido, no puede haber justicia si no hay derecho, porque el derecho va a establecer las reglas y procedimientos básicos, los principios que deben aplicar para que se llegue a lo más cercano a la justicia. Donde creo que viene un divorcio muy importante es entre el derecho y la política. Lo que se dice, lo que se está arengando en la plaza pública, lo que se dice en las tribunas del Congreso de la Unión o lo que se dice desde el púlpito de la mañanera, eso es lo que se está deformando y se están pretendiendo generar percepciones diferentes y generando artificialmente esta disociación entre el derecho y la justicia. Porque si a mí me dicen que la justicia se llega sin el derecho, entonces el linchamiento de un delincuente que fue capturado en flagrancia por habitantes de una colonia o de un pueblo, me van a decir que eso es justicia. Definitivamente eso no es justicia. La justicia tiene que pasar forzosamente por el tamiz del derecho y no es que se deban de seguir reglas o que se deban de establecer procedimientos sacramentales, que de lo contrario se genera impunidad.
si no se crea, si no se busca la justicia a través del derecho, entonces sí estaremos hablando de un tema de impunidad y estaremos hablando de que estamos poniendo en riesgo, digamos, la vida en sociedad como debe realizarse. Mencionó en la segunda parte de la pregunta, iba sobre el hecho de que para las profesiones se requiere un examen obviamente profesional y en algunos puntos pues, se requiere concursos como los jueces, ¿no? Y eso me lleva a pensar sobre el tema de la colegiación, que ha sido un tema fundamental desde el Tratado de Libre Comercio, hace ya bastantes años, estamos próximos a 20 años de su entrada en vigor, y preguntar si la colegiación sería una vía también para asegurar que en su caso se garantizaran que todos los puestos públicos vinculados al área jurídica tengan pues, el suficiente nivel para poderlo establecer, o sea, para poder desempeñar su cargo. Y lo pienso de manera antes de que me dé su respuesta, le agradecería que me dijera, o sea, en este sentido, si tenemos que pensar la colegiación como una necesidad del sistema del Estado mexicano en materia jurídica o no, pensando que, por ejemplo, el Poder Judicial es el único que se reserva a un gremio, ¿no? De los tres poderes, el único que se reserva a un gremio específico es el judicial. Claro, mira, y te contesto con todo gusto, es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo. Mira, sí, pero no necesariamente los colegios de abogados tendríamos que tener participando en nuestras filas, ni que se certificaran, ni pertenecieran a nuestros colegios, los servidores públicos que realizan actividades jurídicas o que son abogados y que realizan un servicio público. Creo que en ese sentido, lo que es indispensable y que es increíble que no se impulse de manera adecuada es la existencia de un servicio civil de carrera. En su momento, en el gobierno de Fox, se inició con un proceso muy ambicioso de selección y funcionamiento y de designación de funcionarios a través de exámenes y de evaluaciones, en donde habían una serie de elementos que se tomaban en consideración, como los años de experiencia en el puesto, se llegaban a considerar temas también de inclusión por cuestión de género, en donde se llegaban a dar ciertos concursos privilegiando que fueran personas, a lo mejor no de mucha edad, sino de cierta edad, y eso funcionaba muy bien para el acceso a ciertos niveles como eran los jefes de departamento, subdirectores de área, directores de área y hasta directores generales adjuntos. En ese sentido había una especie de colegiación, existía un mecanismo de selección para ciertos niveles de los funcionarios que podían estar tomando decisiones relevantes, sobre todo ya en estos niveles intermedios como la dirección de área y las direcciones generales adjuntas, y cada su vez se iban a convertir en semilleros o debían convertirse en los semilleros para los siguientes escalafones. Entonces, creo yo que específicamente en el tema de los servidores públicos, pues creo yo que lo que se tiene que hacer, más que un tema de colegiación, es un tema de participación y de profesionalización a través del sistema civil de carrera. Y además existen instituciones tremendamente prestigiosas, como es el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que es una institución que se dedica justamente a la formación de cuadros y de capacitación de servidores públicos al más alto nivel, ofreciendo una serie de actividades académicas, que eso también puede llegar a dar una importancia de que la realización de ciertas actividades en órganos del Estado se realicen a través de profesionales debidamente capacitados por servidores públicos y con una experiencia teórica y práctica muy importante. En el caso de los particulares, en el caso de los y las abogadas que estamos trabajando, digamos, en el servicio privado, pues bueno, el tema de la colegiación es un tema relevante. Hay un tema muy interesante que se está discutiendo que se va a discutir en la Suprema Corte, que fue atraído un amparo promovido en contra de la Ley de Profesiones del Estado de Jalisco, en donde se prevé un tema de certificación profesional obligatorio para los profesionistas del Estado de Jalisco, y que yo te debo decir que, en mi opinión, es algo correcto, es algo a lo que debemos de tender los profesionistas a tener realmente estos exámenes de certificación, porque no existe ningún control, salvo los internos en algunas profesiones, como la médica, por ejemplo, de los contadores. En el caso de un abogado, una persona puede obtener su cédula profesional de licenciado en Derecho en una determinada institución y no tiene ningún tipo de vigencia, no existe un control de cuántas de estas
se han emitido en los últimos años. Puede, con esa cédula profesional, esa persona dedicarse a atender asuntos laborales, penales, civiles, mercantiles, concursales, fiscales, constitucionales. Se puede dedicar absolutamente a cualquier cosa, pero no existe tampoco un control más que el haber otorgado esa cédula profesional. Y además aquí entra otro de los graves problemas que hay en México, que es el gran número de instituciones que están facultadas en México con reconocimientos de validez oficial para autorizar la emisión de estas cédulas, bueno, para la obtención del título de licenciado en Derecho, que posteriormente se traduce en una cédula profesional, y en donde además, pues en algunos de estos casos, pues es muy evidente que estamos en presencia de instituciones que están vendiendo esos títulos a través de estos esquemas de las licenciaturas ejecutivas y ese tipo de cosas que no necesariamente atienden a mejorar condiciones sociales, sino que en realidad es una estafa para la sociedad, porque muchas veces los abogados que salen formados de esas instituciones no tienen los conocimientos reales para atender a los justiciables, y los mismos justiciables que llegan a caer en manos de personas que no están debidamente preparadas van a terminar poniendo en riesgo su patrimonio, su familia o su libertad. Y que este juramento, ¿no? Que se hace, que son precisamente esa parte, me llama mucho la atención porque recuerdo hace unos años que vi que promocionaban una licenciatura en Derecho con especialidad en juicios orales, ¿no? O sea, pero no era que una especialidad aparte, sino Derecho y juicios orales, era bastante particular este punto, pero llega una pregunta que va vinculado con lo anterior, y es que en el estudio del derecho hay pues, obviamente se centra en materias torales, ¿no? Derecho civil, derecho eh, penal, administrativo, pero hay otras materias que empiezan a olvidarse en las currículas de las universidades. Por ejemplo, derecho del mar, derecho municipal, derecho agrario. ¿A qué cree que se deba esta situación? Mira, yo creo que han ido migrando. Muchas veces los programas de estudio han ido migrando más hacia lo que es comercialmente más redituable. Yo estoy de acuerdo que se deben de mantener muchas de estas asignaturas que a lo mejor se han ido quedando pues, olvidadas un poco, pero que a la vez el dinamismo y la modernización en la forma de la enseñanza del derecho nos debiera llevar a pensar que a lo mejor esas materias, dependiendo de los intereses de los alumnos, pueden ser cursadas y matriculadas a través de una oferta de materias optativas que hagan las universidades. Uno de las características que tienen los programas de estudios de las diferentes universidades es que muchas de estas tienen una matrícula, una serie de materias que clasifican del área mayor y tienen otras del área menor. Evidentemente, en función del número de abogados que se dedican a temas de derecho del mar o derecho municipal, que es una parte muy especializada dentro del derecho constitucional, pues a lo mejor por eso se ha ido dejando un poco de lado. Por otro lado, han ido surgiendo algunas ramas del derecho que son muy taquilleras en función de la denominación, como es el caso del derecho del deporte, por ejemplo, que también el margen, el ámbito laboral para una persona que se dedica al derecho al deporte es muy pequeño. Quien se dedica a eso puede ser una materia muy lucrativa, pero entre los jóvenes permea mucho eso porque de alguna manera están juntando una pasión como pueden ser los deportes, con su profesión y su vocación. Yo lo he platicado con abogados que se dedican a temas de derecho al deporte y me dicen, oye, voy a un foro y me llueven currículums de alumnos que quieren participar y que quieren estar involucrados en esto, pues la realidad de las cosas es que el mercado laboral para esto sigue siendo muy pequeño. Entonces creo que también atiende de alguna manera a los temas de los intereses de los propios alumnos. A lo mejor los alumnos, si ven una materia de derecho municipal, no les va a llamar tanto la atención como si les ponen al lado un tema de derecho ambiental o si les ponen del lado otra materia como derecho al deporte. En Europa se habla ya también del derecho de la moda y hay comisiones en los colegios de abogados europeos que se enfocan a esta industria tan específica. Pero bueno, creo yo que es un tema también de mercado y de los intereses que hay en los diferentes estudiantes también. Sí, que es muy interesante. El derecho no puede desvincularse también de la realidad. Finalmente vivimos de ello y forma parte pues, de esta noción. Ya unas preguntas, ya
tendiendo la entrevista hacia una finalización. Obviamente vienen unas preguntas más y que me gustaría a mí ver cuál sería para usted eh, el gran reto que tienen las y los abogados actualmente. O sea, ¿cuál sería el reto de tanto en lo personal como en profesión las y los juristas actualmente en México? Gracias, Manuel. Mira, los retos son muchos. Uno de los grandes retos que estamos experimentando es el involucrarnos en la utilización de herramientas. Eso no es que sea el futuro, es el presente. Tenemos una Suprema Corte que ha invertido de manera importante y que los tres colegios de abogados impulsamos que se organizara un taller, por ejemplo, para que se nos enseñara de manera completamente gratuita el uso que se dan de los diferentes buscadores en materia jurídica que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora es tan fácil encontrar información, bueno, bien, hay tanta información a la cual se puede acceder de manera tan importante que uno de los temas es los abogados debemos de estar actualizados, las personas que ejercemos la abogacía debemos de saber utilizar a favor de nosotros y de nuestros clientes, de las personas que asesoramos, debemos de saber utilizar toda esta información y ser abogados de lleno y metidos en pleno siglo XXI con el uso de las tecnologías de la información y todas las opciones que esto nos genera. Uno de los retos es quienes no alcancen a dar este brinco, eh, digamos, generacional, pues estará generando ya también una pérdida importante de competitividad en aquellos que no estén actualizados en el uso de este tipo de tecnologías. Dos, se vuelve también un tema muy relevante el tema de la capacitación y la educación continua. Yo se lo digo a mis alumnos en la universidad. Yo doy clases de derecho tributario, son alumnos que son entre sexto y séptimo semestre, y yo les comento en muchas ocasiones cosas que ustedes vieron en sus clases de derecho constitucional o cosas que vieron en sus materias de derecho laboral, pues ya al día de hoy ya no son así y siguen siendo ustedes estudiantes de la licenciatura, no han egresado y hay cosas que vieron en primero, segundo, tercero, cuarto semestre que ya fueron modificadas en la red. Y entonces se vuelve muy importante también el tema de la educación continua. La formación y la disciplina de estudio de las personas que ejercemos la abogacía se vuelve fundamental. Hay personas que su manera de mantenerse actualizadas es justamente a través de ser profesores, a través de la participación en foros y actividades de difusión de este tipo de reformas que se están dando, y hay otras personas que lo que hacen es acudir a este tipo de actividades, acudir a este tipo de eventos donde se están discutiendo cuestiones novedosas o cuestiones que de alguna manera están renovando el espectro jurídico. Entonces, eso es otro de los temas muy importantes que debe de tener la abogacía. La abogacía, las personas que ejercemos la abogacía debemos de saber que, no, que esta es una labor constante, el tema de la capacitación y el estudio. Que puede ser una persona que haya estudiado y haya salido con un muy buen promedio de la licenciatura, después cursó una maestría donde salió con las mejores notas y después obtuvo su grado de doctor con notas también relevantes. Sin embargo, eso no es suficiente si es una persona que no se mantiene actualizada en el estudio de la ciencia jurídica, que no está revisando constantemente las modificaciones y actualizaciones en jurisprudencia, en la doctrina internacional, en lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión. Es decir, esta es una labor que nunca se acaba y esto es algo que no es nuevo, esto es algo permanente, pero que en pleno siglo XXI se ha agudizado debido a este dinamismo en la modificación de las disposiciones y de la publicación de resoluciones que van modificando el marco jurídico o el entorno jurídico en el que nos desenvolvemos. Y viene una pregunta con este tema de la capacitación, dada su experiencia y obviamente desde la magnífica posición que ocupa como titular del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, ¿cómo diferenciar una buena obra jurídica de otra obra que no lo sea tanto? Digamos, ¿cómo acercarse a lecturas que sean imprescindibles, por decirlo, y no de charlatanes, que también, o charlatanas, que también pasa, ¿no? Claro, mira, yo te diría, esto es como el cine. Tienes que ir a todas. Uno se vuelve más selectivo. Cuando uno ya conoció a un autor o sabe que es un autor de esos que publican y publican y publican y que son cosas de no mucha calidad, es fácilmente identificable.
En muchas otras ocasiones, pues no sé, como en las películas, pues uno se mete y a lo mejor no tiene una gran expectativa, uno nada más vio el póster de la entrada, o a lo mejor tiene una referencia, se mete uno al cine y resultó que la película era una maravilla o que a uno no le gustó. Lo mismo puede suceder con las obras jurídicas. Creo que uno de los elementos que se deben de considerar son, tenemos el acceso a Internet, se puede buscar directamente en algún buscador los antecedentes del autor o de la autora de la obra y poder determinar cuáles son sus credenciales. Y entonces a partir de ahí, de hacer una lectura, pues puede surgir una lectura rápida, puede surgir el interés por la obra. Yo sigo siendo, como se puede ver, un amante todavía del papel, y en ese sentido, pues el ir a las librerías jurídicas y seguir pidiendo los libros y darles una ojeada, pues se vuelve sigue siendo el mejor método para determinar si una obra le puede llamar a uno la atención o no. Evidentemente hay temas de reseñas, como en la revista que ustedes coordinan, pues puede encontrarse uno diferentes tipos de reseñas también. En Internet hay muchas de las páginas de librerías en donde vienen ya reseñas también de los usuarios. Creo que eso también se vuelve muy interesante. Así como lo hacemos cuando estamos revisando hoteles en Internet, pues se puede hacer exactamente igual con los libros, buscar las referencias de una obra en específico o escuchar de los colegas cuáles son las recomendaciones para este tipo de lecturas. ¿Y deberían las y los abogados acercarse a otros conocimientos más allá del derecho? Por ejemplo, muchas veces se habla sobre que solo se lee lo jurídico, pero hay otros caminos a explorar. Por ejemplo, las matemáticas en temas, digo, quien diga que las matemáticas no están vinculadas con el derecho, pues o no, nunca ha conocido derecho fiscal o geografía electoral, ¿no? Son fórmulas inteligibles para la mayoría. ¿Qué tendríamos, hacia qué disciplina se tendría que acercar una persona vinculada con el derecho? Mire, yo creo que tiene que ser todo. O sea, yo creo que, y a lo mejor un tema de vocación personal en cada uno de los individuos lo puede orientar a unas cosas o a otras. A mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, pero los temas del análisis económico del derecho, los temas del análisis histórico del derecho, el estudio sociológico y los efectos que causan las normas jurídicas. Podemos hablar también de la participación, algo que ha sucedido recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es que cada vez más se hacen estudios interdisciplinarios y para encontrar el enfoque para el estudio de un fenómeno jurídico específico, se recurre también a sociólogos, a economistas, a expertos en temas de trabajo social, para encontrar, con matemáticos, para encontrar y descubrir fórmulas racionales y diferenciadas de entender los fenómenos jurídicos. Evidentemente el fenómeno jurídico no es algo aislado, pero creo que cada uno de las personas que ejercemos las profesiones jurídicas podemos encontrar mecanismos para enriquecer el ejercicio de la profesión. Ahí entran temas también como las ciencias naturales, la literatura, cuestiones teológicas, es decir, la ciencia jurídica está interconectada con todo lo que nos rodea y en ese sentido es compatible con absolutamente todas las ramas del conocimiento humano. Muchas gracias, muy interesante. Digamos ya a punto, ahora sí, para no quitar más su distinguido tiempo. ¿Usted qué obra recomendaría que toda y todo abogado tienen que leer? Una obra en específico, más allá de Eh, la Constitución. Más allá de la Constitución, bueno, yo te puedo decir que pues existen muchas obras muy importantes y muy relevantes. Yo te podría decir que cualquier persona que ejerza la profesión jurídica, pues debe de haberse leído algunos de los textos más importantes, digamos, durante la carrera, temas de derecho constitucional, salen temas muy interesantes. También depende mucho de los intereses y de la vocación y de los gustos de cada persona. Y mira, para no meterme en camisa de once varas y decir en las diferentes materias cuáles son las obras más importantes. Por ejemplo, yo he sido profesor de Derecho Administrativo y te podría hablar de una decena de autores argentinos y españoles que a mí me parece una verdadera delicia leerlos. También te podría hablar de muchos autores de Derecho Administrativo mexicano que son muy interesantes
Pero yo te podría decir a mí, porque además es un tema enteramente personal, yo creo, y yo como abogado disfruto mucho leer los libros de Mario Puzo. Y estamos yendo más allá, estamos hablando de novelas, estamos hablando de conceptos muy interesantes. Mario Puzo, este autor de El Padrino, y que tiene otras obras muy interesantes, como Los Corleone, Los Borgia, que es además un recuento histórico novelado de la familia del Papa Alejandro VI. Tiene un libro también muy bueno que se llama El Siciliano, otro que se llama Omertá. Es decir, son una serie de libros que además el contenido que pueden llegar a tener jurídico, la explicación del fenómeno del lavado de dinero en los hoteles de Las Vegas, puede ser verdaderamente interesante, entretenido, y además le ayudan mucho a uno de poder escapar del día a día y de poder encontrar una lectura que se puede disfrutar. Y como esto puede estar mucho, podríamos hablar de conceptos de filosofía del derecho, de dogmática penal, de derecho tributario. Yo creo que es de lo más aburrido que puede haber, pero también puede ser interesante para los que somos apasionados de la materia. Entonces yo te diría, no es hablar específicamente de una obra que yo considere toral, te puedo decir un libro que a mí me parece una maravilla. Y ese sí voy a hacer mención del autor, el libro de Juicio de Amparo de González de Cosío. Es un libro que a mí me parece muy interesante, es un libro de Porrúa que se llama El Juicio de Amparo. Es la tesis doctoral de Arturo González de Cosío que hizo para presentarlo en la Universidad de Colonia en Alemania. Y es un libro en el cual le está explicando un abogado mexicano haciendo su tesis doctoral, le está explicando a juristas europeos cómo funciona y cuál es el origen y de qué manera se puede entender el juicio de amparo. Y a mí me parece una obra sumamente interesante. Ese te podría decir que a mí me parece muy interesante. Es difícil de conseguir, pero todavía pueden haber por ahí en algunas librerías de viejos esa obra. Y a mí me gusta mucho esa. Y además es una obra muy sencilla, es muy sucinta, pero es muy explicativa. Yo me acuerdo que cuando llegan abogados conmigo que me dicen, oye, estoy revuelto con los temas de amparo, les digo, no te hagas bolas. Puedes encontrar, además de la lectura de la ley, puedes encontrar esta medida, este libro que va a ayudarte, no está actualizado con la nueva ley de amparo, pero que te va a ayudar a entender el funcionamiento y toda la filosofía que existe detrás del juicio de amparo. Y no es un libro meramente histórico, es un libro que va a desentrañar y a explicar de manera muy clara cuáles son los objetivos del juicio. Entonces, eso te puedo decir que es una obra muy interesante. Y una última pregunta que va vinculada con, ahorita que la tenía apuntada y no sé por qué no la referí con materia tributaria, es, es, se tiene que hablar de modificar los impuestos en México para para aumentar la recaudación, disminuir la tasa de impuestos, por ejemplo, pasar, como en su momento cambió del 16% del IVA al 10%. ¿Podríamos hablar de una necesidad en México sobre este sentido? Sí, mira, se necesita necesitamos una verdadera reforma fiscal que no hemos tenido. Mira, en los últimos años, y te puedo hablar específicamente de la reforma fiscal del 2014, que se da en el entorno del Pacto por México, de estos acuerdos legislativos que en su momento tuvo el PRI de Peña Nieto con las otras fuerzas políticas, que prácticamente muchas de las reformas fueron juntos, el PRI, PAN y el PRD cuando estaba todavía López Obrador ahí, no existía Morena en ese momento, se fueron dando una serie de reformas. Pero hubieron dos reformas donde se tomaron caminos separados y donde no fueron las tres principales fuerzas políticas. Una fue la reforma energética, en donde fue el PRI con el PAN y donde la izquierda se excluyó. Y la otra fue la reforma fiscal. Y en esa reforma fiscal fue la reforma en donde fue la izquierda con el PRI. Esa reforma, en mi opinión, fue una reforma tremendamente tóxica, porque lo que hicimos fue dotarle de unas herramientas y de unos dientes a la autoridad fiscal para que se convirtiera prácticamente en un órgano persecutor. Se generaron algunos incentivos y algunas patologías dentro del sistema tributario, como es el tema de la determinación de la materialidad de las operaciones. Eso es algo que no existe en ningún otro país del mundo. Eso es algo que nos inventamos en una búsqueda de cegarle el paso a algunos abusivos que se dedican a la venta y a la compra de comprobantes fiscales que representan operaciones inexistentes, pero
se generó ya un mecanismo que ha generado también una cantidad importante de abusos. O sea, el frenar un abuso por parte de algunos particulares ha generado también el abuso generalizado por parte de algunas autoridades. Pero sí hay un tema de abuso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra de las cosas es que se nos ha vendido reiteradamente el oye, pero no hemos subido las tasas. No, no se han subido las tasas impositivas del 2014 a la fecha. Sin embargo, lo que se ha venido haciendo es disminuyendo las deducciones que tienen los contribuyentes. Y sí, efectivamente, dicen, oye, no hemos subido tasas, no, pero le están quitando deducciones a los empresarios, a los contribuyentes. Yo te podría decir el ejemplo específico de los gastos que hacen los patrones de conceptos de seguridad social que están exentos para los trabajadores, que se limitó prácticamente a la mitad dichas deducciones. Y decían, oye, es que son ingresos exentos para el trabajador y los está pagando el Estado. Oye, una exención es algo que el Estado está dejando de recibir por voluntad propia del Estado. No le tienes por qué cargar la factura del patrón. Pero más allá de eso, y nada más para hablar de un tema muy específico de esta reforma del 2014, es la limitación en las deducciones personales, que termina siendo un tema que más afecta a quien menos tiene. ¿Por qué? Las deducciones personales son aquellos gastos que realizamos las personas y que en la ley del impuesto sobre la renta, cuando las personas físicas presentamos la declaración anual de impuestos, hay ciertos gastos que se pueden disminuir de ahí. Los más importantes te puedo decir que son los gastos médicos y hospitalarios. Entran ahí también los seguros de gastos médicos mayores, hay alguna serie de gastos adicionales. Los pagos del transporte público de los niños, en donde las escuelas es obligatorio, hay una serie de deducciones. Pero específicamente en el rubro de salud, se estableció un tope, que son por ahí de 120, 150 mil pesos, no lo recuerdo bien, que las deducciones de los honorarios, de los gastos médicos y hospitalarios de las personas físicas se van a topar a ese tope del 120, 150 mil pesos o el 10%, lo que resulte menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que obtiene ingresos de 3,5 millones de pesos al año, que es evidentemente un extraordinario ingreso, pues va a poder tener sus deducciones personales, que además yo considero que es indebido que estén topadas. Si tienen que gastar en un tema de gastos médicos o de gastos hospitalarios, se podrían excluir las situaciones estéticas. Pero si es una persona que está haciendo frente a un cáncer o que está haciendo frente a una de estas enfermedades que resultan carísimas y tiene la desgracia de tener que pagarlo, pues en ese caso, pues el que se le limite a la deducción de estas erogaciones, a mí me parece que atenta directamente contra los derechos de acceso a la salud. Y yo creo que absolutamente ninguna persona hace una planeación fiscal pensando en que a través de tener cáncer y tratarse el cáncer, se va a permitir o va a disminuir su tasa impositiva. Pero además de eso, que ya es de por sí muy grave, si por el otro lado tenemos a una persona que gana 8,000 pesos o que gana 10,000 pesos mensuales, para que sea más fácil la conversión, o así 8,000 pesos mensuales, esos 8,000 pesos mensuales, si los dividimos por 12, si los multiplicamos por 12, nos va a dar la cantidad del tope máximo. Por lo tanto, esa persona que gana 8,000 pesos va a estar en esta hipótesis de recibir ingresos menores a los 150,000 pesos y por lo tanto va a tener una posibilidad de tomar deducciones menores. Estamos hablando de una reforma fiscal que limitó el derecho a la deducibilidad de gastos médicos y hospitalarios y que afecta más a quien menos gana. Eso en cualquier país del mundo sería una cuestión de escándalo. En México lo hemos normalizado y en México tenemos una Suprema Corte que ha dicho que eso es completamente constitucionalmente válido. Y aquí la pregunta es, ¿esa reforma es viable en los próximos años? Sí, pero esa reforma será viable, pero se tiene que hacer desde un punto de vista o desde una perspectiva en donde se entienda que los impuestos no sirven para la redistribución de la riqueza, que los impuestos no son el mecanismo para abatir la pobreza en un país a través del otorgamiento de recursos tributarios en programas sociales, sino que los impuestos son esas exacciones que reciben
o que puede cobrar el Estado y que deben ser destinados a la realización de los fines del Estado y que deben de estar destinados específicamente a la generación, a la satisfacción de las necesidades públicas colectivas y que deben de estar destinados también a la generación de las condiciones para que se pueda producir más. Se tiene que cambiar la óptica en donde la recaudación se va a incrementar a través de tener a las autoridades fiscales más agresivas y de tener a las autoridades fiscales con la mayor cantidad de facultades de fiscalización, cobro y de meter a la cárcel a los particulares. La mayor recaudación se va a lograr cuando tengamos las condiciones propicias para la inversión en México, que esa inversión que va a generar utilidades en México y que va a generar trabajo en México, va a generar que los trabajadores también a través de los pagos de las nóminas correspondientes incrementen de alguna manera importante la recaudación, que a su vez esas personas que están obteniendo o que están generándose inversiones y se está generando empleos en el país, al mismo tiempo estén gastando en el país, de tal manera que estaremos generando un incremento, una apertura en la economía. Uno de los temas que se tienen que combatir forzosamente con una reforma fiscal integral es justamente la informalidad. Y hasta el momento lo único que hemos estado haciendo desde la reforma fiscal del 2014, primero con el régimen de pequeños contribuyentes, bueno, primero el régimen de pequeños contribuyentes, luego el régimen de incorporación fiscal y ahora el régimen simplificado de confianza, pues es premiar a aquellos que no quieren estar pagando impuestos, cuando lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos para facilitar el cumplimiento y para facilitar que todos estemos pagando impuestos. Mientras tengamos una economía en donde más del 50% está en informalidad y no están haciendo aportaciones para sufragar los gastos públicos, no vamos a tener unas finanzas públicas sanas. Con unas finanzas públicas sanas se sigue presionando y exprimiendo a los contribuyentes cautivos y esa presión termina generando la desinversión en el país, tanto de inversionistas mexicanos como extranjeros. Y hay otro tema muy importante, uno de los temas torales que se debe poner en una nueva reforma fiscal es que es tan importante la captación de inversión extranjera como la captación de inversión interna. Es increíble que tenemos una especie de neomalinchismo tributario en donde todo es, oye, pues es que llegó una empresa coreana, llegó una empresa americana, llegó una empresa alemana y se les abren y se les dan las condiciones para que puedan invertir. Mientras que a los pequeños inversionistas mexicanos, a los pequeños, medianos empresarios, las condiciones para el desarrollo de sus actividades son muy difíciles. Tenemos que pensar en que es tan importante la captación de los grandes capitales internacionales como la generación de empresas nacionales. Tenemos que poner también en un puesto muy importante a las empresas exportadoras mexicanas. Esas empresas exportadoras que están ingresando divisas al país y que por esa razón están obteniendo saldos a favor de IVA, porque en México, como sucede en prácticamente todo el mundo, la exportación está sujeta a tasas cero de impuestos al valor agregado, lo que genera que tengan saldos a favor y que en muchas ocasiones la obtención de devoluciones de los saldos a favor generan pues, un desarrollo o permiten ser competitivos a nivel internacional. Si en México no hay condiciones para que se les esté devolviendo como les corresponde jurídicamente hablando esas cantidades, estamos saliéndonos de la competitividad y ponemos en riesgo a estas empresas exportadoras nacionales. Tenemos que cambiar el foco. El foco es producir, no es recaudar por recaudar. Muy interesante. Esa es una de las frases resaltadas, no es recaudar por recaudar. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos la presencia. En este momento, pues verdaderamente muchas gracias por acompañarnos, por darnos unas palabras y pues cerramos la entrevista.